Buenas noches. Vamos a darle otra vez inicio a esta charla que quedó pendiente por la semana pasada. Vamos a ver hoy pues, el ultrasonido en la evaluación del paciente con ACV isquémico. Entonces, me ha empezado, pues todos conocemos que tiempo de cerebro, entonces hay pues debemos ser muy ágiles, ¿cierto? En la detección, en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con ACV isquémico, ¿cierto? En la fase pues aguda. Entonces, si vemos desde los trabajamos pues, con los pacientes clínicos del servicio de urgencias y desde médicos intensivos, día a día nos enfrentamos con pacientes con ACV isquémico agudo y es un reto, ¿cierto? Para nosotros, con las nuevas alternativas diagnósticas, complementar ese diagnóstico, ¿cierto? Tanto como la resonancia o como la tomografía, para detectar qué complicaciones, ¿cierto? Qué pacientes pueden estar en riesgo de desarrollar complicaciones. Y es acá, ¿cierto? Dentro de la evaluación hemodinámica, ¿cierto? Y cardíaca, ¿cierto? Cómo los diferentes ayudas diagnósticas o auxiliares que tenemos en estos pacientes nos pueden ayudar, ¿cierto? A hacer un diagnóstico pues, oportuno y ser más preventivos, ¿cierto? Con este diagnóstico y a cumplir unas metas para el manejo de estos pacientes. Entonces, si miramos, eh, cuando nos enfrentamos a eso, ya una vez hecho pues como el diagnóstico, ¿cierto? De la ACV, pues isquémico, ¿cierto? Y tenemos imágenes auxiliares, nos dicen pues que uno debería tener una evaluación clínica complementaria, ¿cierto? Y acá, y de rutina, deberíamos evaluar la presión intracraniana de sus pacientes como evaluación inicial. Y esto con la intención pues, de prever diagnosticar tempranamente quienes podían hacer un trabajo hemorrágica y evaluar el edema cerebral. Desde ese punto de vista es donde el ultrasonido cerebral pues, juega un papel importante, pero ojo con esto, miren que aquí la evidencia les muestro, dice que los métodos no invasivos son de baja evidencia, ¿cierto? Son por ejemplo el Doppler transcranial, pero a través de las charlas vamos a mostrar que esto ya ha cambiado pues, en el tiempo y que es una de las herramientas más utilizadas pues, en este momento que evaluar a los pacientes. El manejo y el diagnóstico de la ACV isquémico, ¿cierto? Pretende, ¿cierto?, que además evitemos esas lesiones secundarias. En la literatura pues uno encuentra varias técnicas para uno, pero esta es la que utilizamos en las instituciones donde yo trabajo, ¿cierto?, que es la de Mantle, que también pues está la de COSCAD, y esto lo queríamos utilizar para eso. Y dentro de estas memotecnias, pues entonces está el control del edema, la valoración, el control del edema cerebral y la presión intracranial, y es donde los métodos no invasivos pues van a entrar a jugar un papel fundamental en esta valoración de los pacientes. Uno, cuando empezamos pues como a profundizar en la valoración o qué papel tiene el ultrasonido cerebral en la valoración del paciente inicial con stroke, uno encuentra mucha literatura, ¿cierto? Y encuentra pues una cantidad de números y de datos que pues lo pueden confundir, pero como para empezar este dato, recordemos estos datos que nos van a ayudar a cómo debemos valorar y cómo debemos medir pues, el ultrasonido cerebral. Entonces, como les decía, el tratamiento del ACV isquémico no termina solamente pues, en la terapia de repercusión. Y en el día a día nos hemos enfrentado a varios escenarios, como cuáles, como el paciente pues empeora su NHS, ¿cierto? Después de la trombosis sistémica, cuando el paciente no mejora de su déficit neurológico, después de la terapia de repercusión, inclusive por trombectomía, ¿cierto? Y que recuerden que esto se puede presentar hasta en un 25-42% de los pacientes, y la valoración después de esas complicaciones post-trombolisis venosa sistémica o post-trombectomía. Además, ¿cierto? Para el diagnóstico oportuno y seguimiento y tratamiento de los pacientes de edema cerebral y para ver qué pacientes puedan tener una mala evolución o van a tener pues, unas complicaciones. Entonces, desde ese escenario uno pudiera hacer pues como un enfoque de esta charla, ¿cierto? Como para determinar la etiología,
¿cierto? Y esto nos daría pues el Doppler transcranial, o no Doppler transcranial, sino el ultrasonido cerebral, pero quisimos pues como enfocar esto según las propuestas y los objetivos del programa, no más hacia la detección de la etiología de las isquémicas como diagnóstico de flujo colateral, de molición activa, de comunicaciones auriculares, de robo de la subclavia o recanalización pues, después trombólíticos o esas patologías a nivel de la carótida yugular, la aterosclerosis de la arteria carótida, las disecciones de estas arterias, las arterias auriculares, que eso pues es una evaluación como más extracraneal, entonces por eso la charlamos, la enfoqué es hacia la evaluación de la ultrasonoridad cerebral que les vamos a mostrar cómo hace. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos la capacidad de que podamos evaluar todas estas complicaciones de la terapia de repercusión, como la reclusión post-trombectomía, el síndrome de hiperperfusión cerebral, las embolizaciones distales, los infartos remotos o la transformación hemorrágica y el temido edema cerebral maligno y la hipertensión intracranial, pues que es devastadora en algunos pacientes. En los pacientes con ACV isquémico durante las primeras 4.5 horas del tratamiento, el Doppler transcraneal, por cierto, puede ser un complemento importante en las técnicas de imágenes más avanzadas y se ha demostrado que esta ayuda diagnóstica puede hacer cambios de la conducta terapéutica hasta en un 20% de los casos. Si vamos y revisamos uno de los textos guías, que es el libro de Neurosology y Dicker, encontramos pues, como este algoritmo donde nos dice que después de hacer un diagnóstico clínico, pues al paciente tiene una sospecha de ser isquémico, evaluamos el NHS, hacemos un diagnóstico de un evento de los cuales isquémico agudo, ¿cierto? Y realizamos la imagen pues, de lesión, bien sea la tomografía simple o a la digital después de esta la hemorragia o la resonancia, dependiendo en el sitio donde nos encontremos, y el paciente sea candidato a la trombolisis. Aquí ya nos encontramos en el escenario, ¿cierto? Y en este algoritmo de cómo podemos evaluar, ¿cierto? Hacer una aproximación a las arterias cervicales, ¿cierto? Para hacer un diagnóstico de la etiología y presenciar algunas complicaciones posibles, ¿cierto? Como la estenosis o las oclusiones vasculares o las lesiones vasculares, y también pues en la circulación posterior no se nos puede olvidar que algunas veces no nos evaluamos en parte por la dificultad de llegar pues, a este sitio, pero lo primordial de este algoritmo es que podemos monitorizar, ¿cierto?, la recanalización y las complicaciones de estos pacientes y vemos que uno de los puntos importantes es pues, los microémbolos que se dan a estos pacientes con unas características ultrasonografias que yo les voy a mostrar con mayor detalle en las siguientes diapositivas. Entonces, de esta manera vamos a ir entrando pues, como el diagnóstico en el ultrasonográfico cerebral de estos pacientes en la evaluación pues, del estrés agudo. Entonces, una pregunta que uno sería es si la monitorización con Doppler transcranial, ¿cierto?, ya sea la oclusión o recanalización y reoclusión se pueden evaluar con Doppler transcranial, y uno mira, ¿cierto?, que hay diferentes estudios que han mostrado que es el proceso dinámico de las oclusiones proximales agudas se puede monitorizar en tiempo real por la trombolisis sistémica. Aquí en la diapositiva, ¿cierto?, les muestro en el lado izquierdo, ¿cierto?, cómo el Doppler transcranial, ¿cierto?, después a realizarlo después del bolo de altiplacio, en este caso, vemos cómo se observan unos pequeños picos sistólicos de la arteria cerebral media en este caso, y hay un flujo reverberante, lo que nos dice que hay un fenómeno obstructivo o de reoclusión, pues en ese vaso que no se ha hecho una adecuada repercusión de ese vaso a nivel proximal. Y acá en la imagen la vemos cómo se observa para analizar la infusión del anteplace, cómo ese flujo cambia y ya pues la morfología de la arteria de la media retorna pues normal con su pico sistólico y su pico diastólico que no se veía pues en la anterior. Entonces de esta manera, y vamos a una escala que es la escala más adelante les voy a mostrar cómo podemos clasificar el éxito de la repercusión de la terapia en dos partes. Entonces esta es la escala que les decía, la escala de trombolisis in brain ischemia,
grading system, la conocida como la escala de Tibi, ¿cierto? Que va de 1 a 5, y eso lo podemos hacer y podemos determinar de manera temprana, ¿cierto? Qué pacientes tuvieron una repercusión exitosa, y los que no lo hicieron los pudiéramos llevar a una terapia endovascular de rescate, pues para beneficio pues, del paciente. Entonces, esta escala se especifica de 0 a 5. 0 es cuando hay un flujo pues, ausente, el 1 es mínimo, donde solamente se observan algunos picos sistólicos. El 3 es una morfología muy plana de esa onda. La 3 es una morfología muy plana con un pico diastólico aplanado. La 4 ya se conserva, ¿cierto? Se ven unos picos históricos aumentados, y también los diastólicos, y la 5 es la morfología normal que ya conocemos en la clasificación. Estos estudios, ¿cierto? Esta evaluación de la autonomía cerebral debería realizarse en las primeras 4.5 horas, y encontrar grados 4 hacia arriba están correlacionados, ¿cierto? Con resultados compartidos en las angioresonancias, sin encontrar pues, una divergencia significativa. O sea que es un estudio pues, que tiene una adecuada correlación con el examen de lesión, que es la resonancia. Está también esta otra escala, que es la escala COGIC, ¿cierto? A pesar de que es una escala nueva que le hizo posterior a la escala TIBI, tratando como de perfeccionar esta escala, y sobre todo porque la escala TIBI, ¿cierto? Era con el Doppler transcranial normal, en ese entonces no había color, y esta ya sí lo incluía, entonces trataron de homogeneizar, pero esta no ha tenido pues como una buena acogida pues, en los diferentes grupos de estudios, pero es básicamente pues, lo mismo, muy similar, ¿cierto? A la escala EPI, solamente que esta ya es de 1 a 4, pero si miramos pues, en el grado 1 son, vamos a encontrar pues, que no hay un flujo, en la 2 solamente hay picos históricos, en la 3 son unos flujos muy aplanados, ¿cierto? Con disminución marcada de los picos diastólicos, y ya los grados 4, ¿cierto? Que se clasifican en A, B y C, es casi unas morfologías pues, muy similares a la anterior en el TIBI-5. Y estos, cuando le hacen seguimiento, ¿cierto? A través de hemodinámicas con posibles hallazgos, se ha encontrado que en la escala el score de COVID se correlaciona pues, adecuadamente, y encontrar pues, un grado 1 o un grado 2 pues, nos va a tener pues, unos resultados pues, malos en su futuro. En este estudio reciente de hace unos 4 años, los doctores Alexandro, ¿cierto? Nos muestran los criterios de detección ecográfica para lesiones susceptibles de intervención, esto siguiendo pues, como la evolución de esas dos escalas, la escala TIBI y la escala de COVID. Y no, pero recordemos que esta valoración, ¿cierto? Es principalmente, ¿cierto?, en las arterias ACVs de la circulación anterior, en la circulación media, y en la circulación anterior, que son los tienen más frecuencia o más incidencia en área de esquema. Entonces acá nos dan pues, donde vienen unos criterios de cómo deberíamos hacer las evaluaciones, ¿cierto? Y cómo encontrar una clasificación de 0 a 4 grados, ¿cierto? En una cerebral media a nivel de los 45 milímetros, ¿cierto? 45 a 45 milímetros a nivel de M1, se correlaciona pues, con unos criterios de falla pues, o de trombolis. También están los criterios para evaluación de la arteria cerebral intraneal, ¿sí? Y la cerebral anterior, y una relación también de la carótida interna intraneal y la arteria cerebral media, que también nos clasifica y nos ayuda pues, a diferenciar, ¿cierto?, dependiendo de los flujos y las velocidades, cuando podemos encontrar una distribución del 50%, o cuando hay un aumento de las velocidades pues, el pico sistólico y diastólico definido como de 125 centímetros por segundo para el diastólico y más de 40 en los diastólicos, y la relación de la carótida interna intracraneal con la cerebral
nos da un mayor de 2, ¿cierto? Nos puede predecir que pues, hay una oclusión del plano, que pues, la trombosis pues, no fue exitosa. También ellos describen, ¿cierto?, estas alteraciones en las arterias manuales vertebrales, ¿cierto? Pero estas sí, pues, no han sido, pues, no han sido como grandes o que se puedan probar o correlacionar. Bueno, este es un ejemplo pues, de una paciente pues, que tuve pues, la semana pasada, ¿cierto? De una paciente de 81 años con masa isquémico de la arteria de la media izquierda, con una trombosis venosa pues, sistémica que se hizo y se pudo ver pues, como la evaluación de los flujos de la arteria de la media y la comprometida. Y aquí podemos mirar la diferencia, ¿cierto?, entre los picos sistólicos de la arteria cerebral media izquierda, derecha, perdón, de este lado que le estoy señalando, con los de la izquierda, que en este pues, hubo unos picos históricos menores, ¿cierto? Por el compromiso pues, de esa arteria. ¿Cierto? De eso, pues en este momento tenía pues, conservaba, o muy temprano, conservaba unos índices de resistencia y unos índices de pulsatividad adecuados de manera pues, bilateral. Esta era la imagen que se veía que tenía la paciente para ese momento. Entonces, en el lado pues, izquierdo había unos picos históricos menores y en el lado derecho comprometido se empieza pues, a haber un aumento pues, de esas velocidades. Entonces, seguimos profundizando y podemos encontrar, ¿cierto?, que el ultrasonido, ¿cierto?, cerebral en la fase aguda de los pacientes químicos agudos, nos permite hacer una evaluación, una monitorización de la reconocización del vaso, una terapia de evaluación exitosa, nos puede ayudar a predecir un pronóstico de esa terapia, nos ayuda a evaluar el flujo colateral, a hacer una detección de la estenosis intracraneal más del 50%, a detecciones de microembolias, a detección de cortocircuitos de derecha e izquierda y a evaluación de la autorregulación cerebral, más adelante cómo se va a ver todo eso. Entonces, es el doble transcranial similar a la angiotag cerebral en cáncer agudo. Esta es una pregunta que podemos encontrar y nos pregunta y vemos que si lo hacemos y lo evaluamos ilusionando esta parte en la arteria cerebral media se pudiera correlacionar con el diagnóstico inclusive en la resonancia. Y es posible realizar una evaluación acertada y adecuada de los canales de exclusión posterior y vemos que, por ejemplo, estos autores chinos por acá en el 2019 el objetivo es estudiar evaluar la precisión del Doppler transcraneal en comparación pues, con la tomografía por resonancia magnética para diagnosticar isquemias cerebrales agudas en los pacientes pues, con las, en las estenosis intracraneales y encontraron pues, que hay una concordancia moderada con la estenosis de la explosión anterior y una concordancia estrecha para la estenosis de la explosión posterior entre el Doppler transcraneal y la resonancia pues, magnética en la evaluación pues, en los eventos cerebrales agudos. Pero esa precisión es mayor en la explosión anterior que en la posterior y acá miramos cómo en comparación con la exploración anterior hay mayor pues, hay una mayor tortuosidad y variabilidad en la exploración posterior, lo que va a disminuir la sensibilidad y la especificidad del Doppler transcraneal en la evaluación pues, de estas arterias. Aquí está pues como le dije, ¿cierto? Como comparamos la exploración anterior con la posterior, donde la correlación es mayor en la exploración anterior. Entonces, pues siempre la evaluación de la exploración posterior debe ir pues, respaldada por las imágenes de elección de lo que es la angiotomografía o la resonancia. Y aquí miramos la sensibilidad pues, de cada una de ellas y la especificidad. Esto para la exploración anterior, donde la sensibilidad y la especificidad en la fase de isquemia de la aguda es buena, 85 de sensibilidad y 90 de especificidad, y para la circulación posterior miramos pues, que ya cae por debajo del 80%, lo que nos limita la valoración en este tipo de circulación. Otros autores un poco más recientes querían evaluar pues, si el Doppler transcranial y la resonancia magnética, ¿cierto? Eran adecuadas pues, para hacer una screening entre ambas modalidades. Llega a una correlación y miramos que, obviamente, ¿cierto? Hay una
adecuada correlación, sobre todo en la circulación anterior, incluso en la inferior. Esto demuestra pues que a medida pues, que se mejoran los equipos y ese tratamiento, pues uno puede tener algunas correlaciones en cada una de ellas. Entonces miremos por ejemplo acá en la arteria cerebral media, en la arteria cerebral anterior, como si bien la sensibilidad no es tan buena, la especificidad, pues encontrar unas velocidades, pues, y una morfología, un espectro de morfología normal, ¿cierto? Es muy específico para predecir una adecuada terapia de repercusión y complicaciones en estos pacientes, e inclusive para la arteria cerebral. Entonces lo que nos demuestra es que el Doppler transcranial sí tiene un valor predictivo negativo pues alto en la evaluación de los pacientes con isquemia cerebral aguda en las primeras 4.5 horas. La realización del Doppler transcranial demora el inicio de la trombolisis. Los diferentes autores han demostrado, ¿cierto? Por ejemplo, los autores los autores turcos y europeos, ¿no? El objetivo que tenían el estudio era evaluar en qué medida el Doppler transcranial retrasa el inicio de la terapia trombolítica intravenosa y si eso pues influye en los resultados. Y lo que encontraron era pues que se realizaba, ¿cierto? El Doppler transcranial después cuando inicie la infusión, ¿cierto? No limitando pues aumentando el tiempo de puerta aguda, ¿cierto? Para eso, para evitar que los resultados del tratamiento, había una asociación, ¿cierto? De resultados beneficiosos del Doppler transcranial, lo que sería pues, un factor importante o relevante en el manejo de los pacientes, lo cual justificaba realizar este diagnóstico como estudio adicional. Entonces miremos acá, les resalto, ¿cierto? Cómo a los pacientes acá, este es un estudio grande, ¿cierto? De más de 1.700 pacientes y cómo se encontraban alteraciones, ¿cierto? En el tamaño del infarto temprano y en la densidad de la arteria prometida cerebral media y que eran pues estadísticamente significativos en esa valoración. Y esta valoración se correlacionaba, ¿cierto? Con la escala de ranking modificado y mortalidad pues, a 3 meses, con una adecuada puntaje de pacientes y detecciones importantes. El Doppler transcranial puede identificar a los pacientes con ACV agudo y oclusión de la arteria en los que el tratamiento podía no ir eficazmente el vaso. Entonces, esta revisión es en este artículo reciente, ahí se hace una revisión de la literatura y nos muestran, ¿cierto?, cómo los diferentes autores, ¿cierto?, de diferentes regiones del mundo, Canadá, Estados Unidos, España, en general, nos dicen que hacer una evaluación con ultrasonido cerebral de estos pacientes, ¿cierto?, y una clasificación de la escala PIRI, ¿cierto?, tiene una adecuada correlación, ¿cierto?, con los hallazgos de recanalización y tiempos de repercusión y recanalización exitosa en estos pacientes. Y llama la atención, ¿cierto?, que la valoración de los picos sistólicos, ¿cierto?, como cuando están alterados o disminuidos o caídos, recordemos que el deporte es más o menos 20 centímetros por segundo, ¿cierto? Esto es un marcador o un predictor, ¿cierto?, de peores resultados, como queramos indicar acá, en lo mismo como mejores resultados, tener encontrar unas velocidades diastólicas con rangos normales, ¿cierto? Es un predictor o indicador de repercusión y de recuperación, inclusive correlaciona con la parte funcional que yo les mostré en el estudio anterior. Estos autores pues amplían ese estudio 2 años después y ya lo hacen de manera pero multicéntrica y volvieron a determinar pues si la recognición temprana, durante una hora de módulo de Alteplase, ¿cierto?, evaluada como monitoreo de Doppler transcranial en tiempo real, se podía asociar independientemente con mejores resultados los 3 meses en pacientes con instrumentos agudos y oclusiones arteriales intracanales importantes.
La hipótesis que ellos tenían pues, era hacer una medición, pues, ¿cómo lo iban a hacer? Pues, una medición basal de Doppler transcranial, ¿cierto? Con una relación de velocidad media, del flujo de la arteria de velocidad media, y contra la arteria corta. La arteria hacían pues una relación y decían que tenía una relación menor de 0.6, esto predecía una oclusión de la arteria próxima de circulación anterior que iba a requerir trombectomía mecánica. Entonces miremos que en este estudio incluyó aproximadamente pues, vamos, 150 pacientes en promedio, y entonces ellos lo que hacían era hacían una valoración con Doppler transcranial a los 60 a 120 minutos, ¿cierto? Después de anteplace. Si ellos no encontraban evidencia ecográfica o canalización dentro de los 60, repetían ese Doppler transcranial a los 60 minutos después del bolo de anteplace, y dependiendo de esa evaluación del médico consideraba si el paciente era candidato a terapia de rescate, terapia endovascular, tomografía mecánica, y cuando salía el paciente de esa terapia hacían pues, una nueva evaluación de Doppler transcranial. Y miremos cómo el punto de corte que ellos decidieron, que era 0.6, ¿cierto? Tenía una correlación con los pacientes que tenían estenosis importante, ¿cierto? A nivel de M1 y a nivel de la arteria carótida interna de manera intracraneal, ¿cierto? Y esta medición, digamos acá la especificidad que tenía, si bien pues a ellos la especificidad pues era baja, pero sí tenía un valor predictivo alto, ¿cierto? Cuando no encontraban peligro anterior, puede estar relativamente mayor de 0.6. Para este estudio, ¿cierto? Tenía debilidades importantes, ¿cierto? Como que el tope, ¿cierto? No era, pues, no es práctico, ¿cierto? Muchas veces realizarlo en las salas de urgencias, pues, por lo rápido que debe realizar el tratamiento y llevar los pacientes para tomografía o a resonancia, y se decía que no puede detectar de manera precisa las funciones del vaso, además pues, de que esté siendo un método operador dependiente, y pues en algunos pacientes tenían una ventana pues, temporal limitada, ¿sí? Con respecto a la autorregulación cerebral y la evaluación, pues uno se pregunta pues para qué uno quiere valorar la autorregulación de los pacientes que tienen ACV isquémico, y vemos que esta valoración, ¿cierto? Si se realiza en las primeras 6 horas, se puede asociar una alteración, se puede asociar con una respuesta a la terapia de reperfusión, a lesiones de recanalización en las siguientes 48 horas. La alteración de la encontramos de la autorregulación está asociada con resultados clínicos a largo término, a 3 a 6 meses, y tiene un impacto importante en el control de la presión arterial, e incluso se han encontrado reportes que se asocian al deterioro neurológico y a impactos malignos de transfusiones hemorrágicas en esas primeras 48 horas. En los siguientes días de seguimiento con Doppler transcranial, esto se ha relacionado con los resultados clínicos a largo término con infartos isquémicos de territorio contralateral, y de impactos negativos en las rehabilitaciones, en las estrategias de rehabilitación en estas fases. Entonces se ha demostrado que el deterioro de la autorregulación cerebral puede afectar la respuesta a la terapia con las terapias trombolíticas, que esta alteración de la autorregulación cerebral empeora el edema cerebral y puede potenciar la transformación hemorrágica del infarto. Entonces, si hacemos y detectamos de manera temprana la alteración en la autorregulación cerebral, ¿cierto? En menos de 6 horas, esto evita y se asocia con mejores resultados funcionales medidos mediante la escala de avance modificada y menor volumen después de infarto. Aquí les tengo el ejemplo del doctor Andrew Silverman, como vemos en la valoración, ¿cierto? En los pacientes que en las primeras 48 horas tienen picos de alteraciones de la autorregulación, como algunos picos pueden producir
perfusión, ¿cierto? Ocasionando pues transformaciones hemorrágicas en sus pacientes y por resultados renales. A diferencia aquí en la parte inferior del estudio donde pues, estos pacientes valoraban y cuando no tenían alteración de la autorregulación cerebral, los resultados eran pues más favorables. Entonces esto demuestra que la hiperperfusión relativa por encima del límite superior de la autorregulación, ¿cierto? Puede predestinar a los pacientes con una transformación hemorrágica y a un peor pronóstico. Esto, la evaluación de la autorregulación cerebral está a la mano de cada uno de nosotros, es un método pues, que es fácil de realizar. Lo que más se hace, esto lo podemos ampliar después, cómo se evalúa la autorregulación cerebral, que es, se evalúa de manera estática o dinámica, ¿cierto? Esta dinámica es la que tiene mayor correlación con los resultados clínicos y normalmente se hacen con dos pruebas grandes. Una es con la reactividad de la presión arterial, colocando, pues, administrando al paciente pequeñas dosis de vasopresor con norepinefrina y mirando pues, los cambios que presenta en la curva de la arteria media. Y la otra prueba que es uno muy utilizado, el test de Guiller, perdón, que es haciendo una oclusión, ¿cierto?, en la arteria carótida y mirando la respuesta del cambio de los picos sistólicos cuando está ocluida y al quitar la presión en este tipo de pacientes. Con respecto a la detección de señales microembólicas, ¿cierto? Las señales microembólicas, ¿cierto?, pueden detectarse mediante ecografía de Doppler transcranial en diversos escenarios clínicos, incluido el ACV isquémico agudo. ¿Qué son las señales microembólicas, ¿cierto? Esos son pequeños aumentos de intensidades unidireccionales, ¿cierto?, de corta duración, entre 0.01 y 0.03 segundos dentro del espectro de Doppler que recurren aleatoriamente en el ciclo cardíaco y producen un sonido de clic a medida pues, que pasan a través de la muestra. Ya en la siguiente gráfica les voy a mostrar un ejemplo. Y entonces estas señales microembólicas, ¿cierto?, pueden ser de dos tipos: gaseosas o sólidas. Las sólidas son los agregados pues, que son ricos en plaquetas o materiales aromáticos o grasas provenientes de la circulación de las arterias carótidas. Y estas son como las características definidas pues, en consenso mundial, que se definen como un sonido acústico característico. Son de una amplitud de alta intensidad y al menos de 3 decibeles superiores que sobre el espectro basal, y producen unas señales transitorias de corta duración, generalmente pues, inferiores a 30 milisegundos, que se pueden ver en el espectro de onda del Doppler transcranial. Son señales unidireccionales, pero casi siempre pues, hacia la parte inferior, y son detectadas dentro del espectro de flujo, como que mostramos. Estas se pueden hacer de manera dinámica, ¿cierto? Pues si el paciente pues, colabora, hay dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Uno le pudiera hacerlo con una solución con salina y aire, ¿cierto?, administrándolo, y se puede hablar. Y si el paciente lo habla, se podrían ver de mejor manera, diciendo al paciente pues, que realice una manera pues, de Valsalva. Y si se produce pues, una inversión de ese flujo sanguíneo de derecha a izquierda en el traductor de se pueden detectar estas señales microembólicas en las arterias de los pelvis. Y eso, miren que no solamente se ve, como les decía, en los escenarios de isquémico, sino también en los diferentes subtipos. Nos ayudan a clasificar los diferentes subtipos de stroke, como la aterosclerosis de las grandes arterias, los eventos cardioembólicos en las de los pequeños vasos, incluso en otras etiologías relacionadas a los cánceres, las infecciones arteriales, disecciones de aorta, o las angioides del sistema nervioso central, como una enfermedad de neumonía. Y tienen algunas representaciones variables en cada una de estas enfermedades, no siendo infrecuentes y algunas veces no los buscamos. Y esta es la manera pues, en que se verían las señales microembólicas, como las señales de realce, que pueden tener un clic y suenan y cambian pues, el espectro de la morfología. Aquí en la parte izquierda, vemos el proceso de estenosis carotídea y cómo se vería pues, a nivel del Doppler transcranial. Este es el ejemplo pues, del microbioma. Aquí otro ejemplo, como el trombo pues, en la carótida
pues interna, ¿cierto? Cuando se hace la prueba, los test de microémbolo, ¿cierto? Se ve representado a nivel de Doppler transcranial. Entonces, el significado clínico de estas microémbolos sistémicos durante y después de la terapia de depresión aguda, los diferentes autores, por ejemplo, Alexandro lo describió en pacientes casos y eso ayudó a predecir la recuperación clínica espontánea y la normalización en las ondas de la edad media marina en los pacientes que presentaron mayor recuento de microémbolos sistémicos en los hechos transcraniales presentaron peores resultados funcionales, una mayor mortalidad y mayor carga de ebullición distal y mayor riesgo de otros eventos cardiovasculares y encontrar la presencia de estos microémbolos sistémicos se asocia a un mayor riesgo de ictus isquémicos recurrentes y embolsiones sistémicas durante los siguientes 90 días. Entonces es una ayuda que nos puede ayudar. Entonces los cambios en la hemodinámica cerebral tras la terapia endovascular, tras los ictus por oclusión de grandes vasos pueden afectar el pronóstico de los pacientes con ictus isquémicos agudos. ¿Qué pacientes van a requerir Doppler transcranial después de la trombectomía? Esa es una pregunta que nos debemos hacer en el día a día. Y uno se preguntaría si el Doppler transcranial pudiera identificar esos pacientes con alto riesgo de transformación hemorrágica después de trombectomía. Entonces, estos autores australianos, ¿cierto? En el 2017 se crea una hipótesis, ¿cierto?, de que si después de una trombectomía mecánica exitosa para los ictus agudos del circulación anterior, hacer una hemodinámica mediante el Doppler transcranial pudiera variar y encontrar aumentos de velocidad del flujo sanguíneo, se ayudaría a hemorragia intracerebral. Ellos encontraron pues, un índice de un aumento de las velocidades del flujo sistólico medio después de la terapia de regeneración exitosa de la trombectomía se asocian o indican un riesgo de hemorragia intracerebral o sin intervención, generando un peor pronóstico. Ellos mencionaban que encontrar un índice de velocidad de flujo medio 1.32 se correlaciona pues, con este pronóstico. Esto se hace, recuerdan el estudio anterior que demostró que no pues, que tiene debilidad metodológica, entonces los autores lo que trataron de hacer era pues, como, reproducir ese estudio, mejor pues, análisis estadístico, y ellos hacían lo mismo, ¿cierto? Después de los pacientes tuvieron una terapia de trombectomía mecánica, evaluaban ¿cierto? Las velocidades del flujo medio en la arteria comprometida, comparándola con la contralateral, pero el punto de corte que ellos encontraron era de 0.6 y no de 1.32. Entonces miremos los pacientes acá en la tabla, los que tuvieron terapia endovascular, ¿cierto? Los que hicieron transformación hemorrágica y los que no hicieron. Entonces esa relación, ¿cierto? Los que tenían más de la velocidad más de 1.32 tuvieron una correlación estadísticamente significativa para el pronóstico y que pudieran presentar hemorragia intracerebral. Aquí está el ejemplo a su derecha pues, de la pantalla, los pacientes con un índice mayor de 1.32 y aquí pueden ver pues, el resultado a favor, y también esto se ve pues, en la morfología pues, del espectro de la media. Entonces, estos autores son italianos, siguiendo pues, como la misma tendencia, quisieron pues, identificar predictores hemodinámicos cerebrales de hemorragia intracerebral y daban resultados en los pacientes pues, con trombectomías pues, exitosa. Ellos evaluaron 180 pacientes después de la trombectomía les hicieron a la hora a la hora de haber hecho la trombectomía, a las 48 días de la semana, hacían Doppler transcraniales en el cúbito supino, ¿cierto? Inicialmente en la sala de mamografía y después en la unidad de ictus o en la unidad de neurointensivos, y evaluaban pues, las velocidades de la cerebral media y lo comparaban pues, con la arteria cerebral media afectada contralateral, y también pues, encontraron que encontraba esas relaciones aumentadas, ¿cierto? Tenían o indicaban un mayor riesgo de hemorragia intracerebral y
estos pacientes a pesar de que la trombectomía fuera exitosa. Aquí les muestro pues los resultados de cuáles pacientes estos en la parte de la media, cuáles no tenían hemorragia cerebral y cuáles sí hicieron, y ellos encontraron unos resultados significativamente positivos, ¿cierto? Con una relación también que era mayor de 1.34. Aquí está pues el esquema de cómo lo hacía, valoraba antes de entrar pues, a la terapia endovascular, una hora después de hacer la arteriografía, a las primeras 6 horas y a las 24 horas, y cuáles tenían más relación con transformación hemorrágica. Aquí vemos en la tabla los resultados, ¿cierto? Entonces los pacientes que tenían velocidades aumentadas, ¿cierto? Por encima pues, de 108 y velocidades medias por encima de 34, y cuando comparaban hacían la relación, cuando esta relación era mayor de 1.34, pues era un predictor, ¿cierto? De diagnóstico para ver transformación hemorrágica. Entonces es de utilidad la valoración con ultrasonido en los pacientes que se hacen la mecánica. Aquí está pues, el esquema en gráficas de barra y en la sensibilidad y la especificidad de estos resultados, y ya nos indica entonces que pues, la valoración con ultrasonido de los pacientes post-trombectomía parece pues, razonable, ¿cierto? Es una técnica que se puede desempeñar un papel diagnóstico y hiperperfusión hemodinámica, y por lo tanto podemos anticipar las consecuencias clínicas de estos pacientes. Entonces tener un umbral en la relación de la arteria cerebral media menor de 0.05 es un predictor negativo para hemorragia pues, intracerebral, y este valor es mucho más específico si el punto de corte lo ponemos como en 1.24, que ya hay dos estudios grandes, más de un importante número de pacientes, uno de 1.34 y este 1.24, con resultados pues, importantes. Este estudio más recién emitido por Verbo, ¿cierto? Él quería investigar pues, la asociación del índice de pulsatividad en la arteria cerebral media en el lado pues, afectado después de la terapia de reperfusión, evaluando pues, el índice de pulsatividad, pretendiendo que era un marcador de posoclusión. Y a pesar de esto, de que pues, en la semilla especial no es tan mala, pero miramos esa correlación y la R pues es muy baja. Entonces, lo que nos indica, ¿cierto? Es que pues, el índice de pulsatividad, la evaluación del índice de pulsatividad del lado afectado, pues no tiene como una adecuada asociación con los resultados de racismo modificado, pues a los después de terapia endovascular. Pero ese valor del punto de corte, teniendo 1.64, tiene una sensibilidad y una sensibilidad bajas. Estos autores también hicieron pues, trataron como de buscar lo mismo, ¿cierto? Y a veces decían que a pesar de que la evidencia pues, es limitada, ¿cierto? Evaluar predictores hemodinámicos tempranos, tomando los resultados de los pacientes con isquémicos agudos causados por la oclusión de las arterias cerebrales mayores para la cerebral media, en sus porciones pues, entre una IM1, se puede someter a valoraciones con terapia muscular y pueden ser indicadores de resultados funcionales a la hemorragia, no solamente para mantener hemorragia, sino de resultados funcionales. Y en las primeras horas, miremos pues acá, si bien la sensibilidad no es adecuada, si tiene una especificidad, ¿cierto? Y unos valores predictivos positivos importantes, si encontramos en estos pacientes la lesión afectada y evaluamos una velocidad de picos históricos aumentada de velocidades medias, y esas relaciones mayor de 1.24 son importantes y nos pueden parecer resultados negativos pues, de estos pacientes. Aquí miramos pues, en la tabla de especificidad y especificidad, ellos hacían una correlación con cada una de las variables de sexo, edad, el tipo de arteria,
y miremos que el área bajo la curva, ¿cierto? No es despreciable, la menor pues así simple solamente con el valor, sin cruzar otras variables de 0.75 y se va a ir, digamos, pues le da y el sexo y la arteria transmedia, que sería el modelo C, la curva es de 0.85, o sea, es importante. Entonces nos dice pues, que a pesar de que no hubo diferencias extremadamente significativas del área de la curva en relación al pico de velocidad sistólica, sin ajustar, cuando se ajustan, la relación de esa velocidad media, ¿cierto? Puede llegar a ser importante y llegar hasta el punto 85. Entonces, para finalizar, con mensajes para llevar a cabo, el Doppler transcranial es una herramienta complementaria e importante en la evaluación y tratamiento de los pacientes con ictus isquémico agudo. Las indicaciones más importantes para el uso del Doppler transcranial en el ACV isquémico agudo es la detección de oclusiones arteriales, de circulación colateral, de estenosis arteriales, de encontrar señales microembólicas y reoclusiones o trombosis arteriales, la repercusión post-trombolisis o post-trombectomía, y la realización del Doppler transcranial nos puede provocar cambios pues, en la conducta terapéutica hasta en el 20% de los casos de ictus isquémicos, al tener que llevarlos pues, a los planes de rescate. Y pues esto no lo mencioné, pero pues está en la literatura que hacer una sola trombolisis como el tratamiento de pacientes con ictus isquémicos no ha demostrado pues, ninguna mejoría, y que el Doppler transcranial es una prueba de música útil, ¿cierto? Cuando se dispone de recursos suficientes para la adquisición pues, de imágenes diagnósticas avanzadas, para la evaluación de pacientes pues, inestables, donde no se pueden llevar a la de elección, y que el Doppler transcranial tiene una fiabilidad, ¿cierto? Que va a depender del operador y de la ventana acústica pues, que tengan los pacientes. Dudas, preguntas, aportes. Hola. Hola, profe. Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, señor. Brian, excelente presentación. Yo creo que prácticamente de lo que se está viendo detrás de lo dijo todo. Digamos que el doble transcraniano nos ayuda para determinar el mejoramiento temprano. Está determinado que es un predictor independiente cuando se hace o se logra, digamos, sería un doble transcraniano normal a las 6 horas en la arteria carótida interna. Es mal pronóstico, como tú lo decías, cuando las velocidades son menores a 30 centímetros sobre segundo sobre la cerebral media, y nos ayuda a predecir una transformación hemorrágica cuando a las 6 horas hay una oclusión completa de la cerebral media con un valor predictivo casi del 72%. Es importante también el doble transcraniano porque nos ayuda a definir estrategias que incrementen el flujo cerebral en la circulación colateral, determinando el incremento de la presión arterial necesaria para reducir el IP en las arterias cerebrales ipsilaterales al lado o del lado del isquemio. También el doble transcraniano nos permite identificar algunas etiologías como la estenosis intracraneana cuando hay incremento focal de las velocidades de flujo o una reducción de las velocidades de incremento del IP en las lesiones, digamos, después de haber aumentado la velocidad del flujo. En la detección de microembolias, como tú bien lo explicaste, y también en la determinación de zoom de derecha a izquierda, haciendo un doble transcraniano con test de burbujas. De esta manera determinando la presencia de foramen nodal permeable, y después para más adelante ser identificado con el ecocardiograma transesofágico y hacer el tratamiento correspondiente. Otra cosa que por allí no escuché que se nombró es el doble transcraniano como coayudante en la trombolisis, la sonotrombolisis. En 2004 se publicó un estudio que se llama ClotBoost, donde se comparaban hacer trombolisis dentro de las ventanas
de 3 horas y media en un grupo con dopetrascraniano presente y en el otro grupo comparados, digamos, sin dopetrascraniano, isolándolos con un transductor de 2 MHz. Lograron determinar que pareciera que el dopetrascraniano incrementa la repercusión en los pacientes que se hace trombolisis. Esto todavía, digamos, está en investigación y en validación, pero parece que la sonotrombolisis o la trombolisis acelerada por ultrasonido podría ser una forma terapéutica para mejorar los resultados en el tratamiento de reperfusión. Serían esos mis aportes que podría dar. Excelente presentación, gracias. Gracias, Pastor. Hola, Brian, ¿cómo vas? ¿Algo más? Bien. Yo obviamente pues he estado muy alejada de esto hace mucho tiempo, pero con lo que explicaba, digamos que podríamos generar un esquema mental de estas temporalidades que decía Mario en el ACV isquémico y meterlo dentro del protocolo del código ACV. O sea, deberíamos como buena práctica clínica, si trombolizamos a nuestro paciente, tener los valores pre sin retrasar la trombolisis, hacer la medición a las 6 horas. O sea, esto lo podríamos, con lo que nos estás mostrando, porque tiene unas buenas áreas bajo la curva sin ser perfectos, pero está muy bien si es de territorio de la arteria cerebral media. O sea, podríamos tomarlo como una conclusión de la sesión que debíamos incluirlo dentro del protocolo de código ACV. Claro que sí, no, es solamente cerebral media, no hay estudios para otra cosa. Incluso este fin de semana pues, que estuvimos en el congreso acá, tuvimos pues, que fue muy fuerte el aporte de, pues que vinieron pues, como los manes más top de Latinoamérica ¿cómo se llama? Con Daniel Godoy, con ellos que vienen mostrando y sí dicen que uno debería hacer eso. Pues que ellos no entienden pues, por qué el mundo no se hace y que de todos los pacientes que tienen cerebral aguda, uno debería primero realizar la autocorrección cerebral, la valoración en nuestro espectro, que son fáciles de hacer, no quitan tiempo, que no tienen intervención, y sumado a estos pruebas pues, que mencioné, pues que tienen fuerte evidencia, estos puntos de corte de 1,24, 1,32. Yo creo que sí. Y se podría hacer un estudio importante con eso. Ese es parte de mi proyecto del pelo. Trabajar la autorregulación cerebral, ver primero qué hay, porque no hay nada en Latinoamérica. No hay estudios, ¿verdad? Aunque estoy pendiente, que él quedó de mandarme a ver que él tenía algo de eso. Pero sí. Sí, uno de los grandes que presentaste en una clínica chilena, la clínica alemana chilena que participa, ¿no? Pero el resto no había mucha representación de este territorio. Bueno, muy interesante, muy chévere. Te felicito. Gracias.